Buenas tardes, vamos a hablar de Python. Python es un lenguaje de programación que es muy sencillo. Sería ideal para la gente que está aprendiendo a programar. El logotipo de Python son dos serpientes pitón. ¿Esto por qué? Porque Python fue creado por Guido van Rossum a comienzos de los 90 y a van Rossum le gustaba el grupo musical Monty Python. Sí, también significa pitón, que es una serpiente. Python es un lenguaje de programación de propósito general porque puede ser usado para cualquier utilidad. Podemos hacer programas educativos, juegos, programas de gestión, de bases de datos, de lo que queramos. Es fácil de aprender porque su gramática inglesa es muy sencilla, no es fuertemente tipado, no tiene las cosas engorrosas de otros lenguajes de programación y por todo ello es ideal para aprender a programar. Es un lenguaje de muy alto nivel. Tiene la gramática sencilla, clara y legible. No necesitas usar puntos y comas. Los de bajo nivel son los que son próximos al código máquina. Los de alto nivel es el texto de lenguaje natural y muy alto nivel es inglés. Es open source, también conocido como código abierto. El software de código abierto es el software cuyo código fuente y otros derechos que normalmente son exclusivos para los que poseen los derechos de autor se publican bajo una licencia de código abierto o forman parte del dominio público. El software de código abierto es un modelo de desarrollo descentralizado que distribuye código fuente públicamente para la colaboración abierta entre pares. Esto se conoce como la forma de trabajar del código abierto. El software de código cerrado, por lo general, te ofrece soporte técnico, actualizaciones durante el tiempo de vida de producto. Y los de código abierto, a diferencia, en ellos tienes que trabajar de manera colaborativa con otros usuarios para mejorar el servicio. Cuando decimos que el tipado dinámico es fuerte, es porque distingue claramente los tipos de variables. Normalmente, en un lenguaje de programación, le tienes que decir de qué tipo es la variable. En los que son tipados. En el caso de Python, adivina de qué tipo es cada variable. No necesitas declarar la variable antes de ejecutar el programa. Esto significa que es dinámico. Dinámico es en tiempo de ejecución. Si hay que declarar la variable antes de ejecutar, el tipado sería estático y si no hace falta, es dinámico. Es orientado a objetos. Los objetos se usan para programar lo que se llama la programación mediante clases. Tenemos, por ejemplo, la clase coche y dentro de la clase coche vamos a tener una serie de variables y una serie de métodos. Pero esta clase coche, a su vez, puede estar dentro de otra clase que sería la clase vehículo. Dentro de la clase vehículo podemos tener la clase coche y la clase camión, por ejemplo. Bien, pues la clase coche y la clase camión heredarían variables y métodos de la clase vehículo. Esto es la herencia múltiple. Python tiene una librería muy amplia, tiene clases y librerías que ya vienen hechas. Una librería es una función que podemos usar, por ejemplo, para echar la raíz cuadrada de un número. Es interpretado y es versátil. El ser versátil significa que sirve para crear cualquier aplicación. Cualquier tipo de aplicación. Se pueden crear aplicaciones de escritorio, de servidor o de web. Y es multiplataforma porque funciona en cualquier sistema operativo. Bien, vamos con la instalación. Si nos vamos a esta dirección, www.python.org/download, podremos descargar de ahí el Python. Lo podremos descargar a nuestro ordenador. Es importante fijarnos en esta S. No es lo mismo HTTP que HTTPS. La diferencia es que la S es de seguridad. Además, cuando nosotros vayamos a esta dirección, nos aparecerá un candadito que nos indica que es un sitio seguro. Si no tiene la S, pues a lo mejor no es seguro. Y las páginas no seguras pueden ser usadas por los ciberdelincuentes para hacer phishing y otras cosas. Bien, cuando instalemos Python tenemos que tener en cuenta los requerimientos mínimos. Nuestro ordenador tiene que tener al menos 2 GB de RAM
y en el disco duro 10 GB. Si no tenemos 2 GB de RAM o no tenemos 10 GB libres en el disco duro, no vamos a poder instalar Python. Bueno, nos vamos a la dirección indicada. Tenemos que descargarnos la última versión de Python correspondiente a nuestro sistema operativo. Como yo uso Windows, la última para mí sería esta. El que use Linux, pues que se vaya a Linux. El que use Mac, que se vaya a MacOS. Si tienes otro, pues Oder. Además, en este momento la última es la 3.12.1, pero lo mismo cuando ustedes vayan a ver el vídeo han sacado una nueva, puede ser la 3.12.5 o la 3.15 o la 5. Bueno, pues le doy aquí, me la descargo y ahora cuando esté descargada podéis ir a la carpeta donde está o donde salía que la ha descargado. Es que a mí se me ha quitado, por eso muy lenta. Pues le dais y le dais a ejecutar. Bien, cuando le dais a ejecutar nos sale esto. A ver, yo me he descargado la última versión para 64 bits. Quien tenga 32, pues para 32, evidentemente. Para el tipo de Windows que tengamos o para el sistema operativo que tengamos. Yo voy a poner Add Python S to Patch para poder usar Python desde CMD en Windows desde cualquier carpeta. Eso es lo que hace esta línea de aquí. Por lo demás, Install Now porque ya viene preparado. Además, el instalador de Python, si falta alguna librería, intenta descargarla directamente según se está instalando. Voy a hablar de los entornos de desarrollo. El entorno de desarrollo es como un procesador de textos, pero especial para la programación. Voy a decir algunos que son gratuitos. Eclipse, Notepad++, Sublime 3, IDLE y Collaboratory. Estos son gratuitos, pero hay muchos más y los hay también de pago. Bien, pues ahora vamos a hablar de las variables. Para cualquier lenguaje de programación necesitamos usar variables. Las variables son como una especie de cajita donde vamos a guardar los datos, porque los programas trabajan con datos. Y estas cajitas pueden ser de dos tipos, numérica y alfanumérica. La numérica, ¿qué va a tener? Pues números, esa fácil. Y la alfanumérica, pues todo lo que no son números. La numérica podemos tener un número, el número 1, el número 22, y en la alfanumérica podemos tener letras, palabras, frases, incluso nombres que lleven números. Por ejemplo, si metemos nombre y nombre 1 también iría en alfanumérica. Y por eso aquí pi como palabra iría en la alfanumérica, pero como número iría como numérica. Vamos a verlo un poco más desarrollado. Ahora vamos a ver un tercer tipo que es especial. Bueno, decíamos que las numéricas son números. Tenemos dos tipos de numéricas, las int, que son números enteros, y float, que son decimales. Por ejemplo, 3,14, 15, 16. En alfanumérica decíamos que era todo lo que no eran números. Por eso la palabra pi la tenemos como alfanumérica, pero el número pi está como numérica de tipo float, porque es un número decimal. Y luego tenemos un tipo especial, decía, que son los boolean. Los boolean pueden tener dos valores, 1 o 0, no pueden tener otro valor. Se puede decir 1 o 0 o se puede decir true, false. Y hasta aquí todo lo que necesitamos saber para empezar a programar. Según vayamos viendo, bueno, sí, teoría hay, pero quiero decir que según lo vayamos viendo, la iremos viendo, pero ya podemos empezar con esto.